Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Con ustedes el hermano Cristian. Vamos a hacer una reflexión devocional para una aplicación espiritual en nuestras vidas. Y vamos a tomar el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10 y 11. Vamos a orar antes de empezar la lectura, pidiendo al Señor que nos dirija por medio de su Espíritu. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Te pedimos perdón por nuestros pecados y también te pedimos de todo corazón que puedas hablarnos a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu que has revelado estas sagradas escrituras, puedas a nosotros darnos ese discernimiento, entendimiento y la sabiduría necesaria para poder captar y comprender y aplicar en nuestras vidas el mensaje que tienes este día para nosotros. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a hacer la lectura del versículo 10 y 11 del capítulo 1 de Oseas, que dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El título de esta reflexión es Del valle de Acar a la puerta de la esperanza. Ese es el título que de alguna manera he querido resaltar en estos dos versos. Y algunos puntos a considerar. Por ejemplo, el primer punto, aunque todo parece perdido aquí, Dios siembra una promesa en su pueblo, ¿no? Por medio del profeta Oseas. Todo el capítulo 1 realmente de Oseas es un juicio de Dios. Dios le ordena al profeta casarse con una prostituta, con una fornicaria, y ponerle a sus hijos nombres de condenación. Por ejemplo, Jezreel, ¿no? Dios dispersa. El otro nombre es Lo-ruhama, la no amada. El otro es Lo-ammi, no pueblo mío. Vemos esos nombres curiosos que Dios pone a los hijos del profeta Oseas con la prostituta. Entonces, el mensaje aquí es devastador. Hay un mensaje devastador. Israel realmente había roto el pacto. Había roto el pacto que había hecho con su Dios, ¿no? Y Dios, como un esposo traicionado, declaraba el divorcio espiritual con su pueblo. Pero hay una lección que nosotros también podemos ver aquí. Si uno lee y observa todo el capítulo y específicamente el versículo 10, aparece una palabra muy impactante, ¿no? Una palabra hermosa aquí en toda la Biblia, en todo este capítulo y en todo este libro. Por eso empiece con todo, dice el texto. En otras traducciones dice sin embargo, ¿no? Pero, en otras traducciones también menciona pero, ¿no? Ahí está la esencia, ¿no? La primera frase del versículo 10, ahí está la esencia del evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas que Dios trae a su pueblo por medio del profeta Oseas y también para nosotros. Dios no cambia realmente su santidad, pero sobreabunda en gracia, en misericordia y perdón. Justo cuando el enemigo cree que tiene la sentencia final, Dios introduce un con todo, un pero, un sin embargo, que anula toda maldición antes dicha. ¿Qué lección nos deja este pasaje? ¿Qué lección nos deja este mensaje? ¿No? Que nuestro pasado o nuestros fracasos o los nombres de vergüenza que nosotros podemos llevar o cargar, por ejemplo, fracaso, frustración, rechazo, soledad, no son nuestro destino final. Donde el mundo realmente nos pueda catalogar o decir, oye, tú no sirves para nada, oye, tú eres un fracasado, oye, tú eres un arruinado. Dios dice, serás como la arena del mar. Nuestro valor no viene de nuestro desempeño realmente, sino de la promesa de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que realmente vale para nosotros. El segundo punto que quiero rescatar aquí es el milagro de la adopción divina, de no ser no pueblo de Dios, nos convertimos en hijos del Dios viviente, hijos espirituales del Dios viviente. Qué cambio tan radical que nosotros podemos obtener gracias a la fidelidad de Dios, ¿no? Lo peor de la maldición del Antiguo Testamento, realmente cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, de muchas de las cosas que uno puede decir, era realmente
el ser desheredado, ¿no? Era lo peor de la maldición del Antiguo Testamento, ser desheredado por Dios, ¿no? O desheredado de una familia. Eso era lo peor que le podía ocurrir a un israelita. Pero Dios hace algo inaudito. Aquí vemos en estos pasajes, ¿no? Toma el nombre de rechazo y lo transforma en el nombre de mayor honor. De no ser pueblo de Dios, ahora se convierten en hijos de Dios. Qué hermoso, qué grande, qué impactante nos puede hacer reflexionar estos pasajes, ¿no? De ser no amada, se convierte en la novia del Cordero, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento también. De no ser pueblo de Dios o no ser pueblo mío, como dice la Escritura, se convierte en la familia espiritual de Dios. Esto realmente no es un parche, ha sido más que Dios hace, sino es una nueva creación. Y realmente también vemos cómo Pablo lo retoma en Romanos capítulo 9, versículo 25 y 26, donde menciona el pasaje también que hemos leído ahorita, ¿no? Como también en Oseas dice Pablo en Romanos allí: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. Y vemos cómo Pablo lo aplica a los gentiles, o sea, a nosotros, a los no judíos, a los no israelitas, ¿no? Y eso significa que Dios se especializa realmente en adoptar huérfanos y legitimar ilegítimos. Qué bonita reflexión que nos puede traer estos pasajes también. Realmente dejemos nosotros de definirnos por nuestras heridas del pasado o por lo que nos han lastimado. Realmente debemos entender, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos creído en Cristo, los creyentes, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, debemos entender que nuestra identidad ya no está en el fracaso, en el pasado, en el abandono, ¿no? de antes, o en el que no merezco, o en el que no sirvo, ¿no? Tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Somos hijos del Dios viviente. Eso no es un título cualquiera, es nuestra naturaleza. Tenemos un nuevo ADN inyectado por Dios, un nuevo ADN espiritual, ¿no? Que viene de lo alto, como dice Juan capítulo 1, versículo 13, bueno, desde el versículo 12 y 13 también. Y eso nos debe llevar a una reflexión. Debemos actuar, debemos hablar, debemos pensar como verdaderos hijos de Dios y no como esclavos o no como lejanos, ¿no? Sino que como cercanos. Somos amados en Cristo Jesús por Dios. El tercer punto que quiero resaltar también aquí es la unificación profunda que encontramos en estos pasajes. Judá e Israel juntos bajo un solo jefe. Esa es otra promesa también que vemos en estos pasajes que hemos leído. Los reinos del norte, Israel, y Judá, que es el sur, estaban divididos durante décadas y enemistados también durante siglos, pero la profecía dice que se unirán bajo un solo jefe. Eso dice Oseas, eso dice la profecía. Ese jefe no es un rey terrenal, es Cristo Jesús en su persona, en su venida, en su llegada, en la primera vez. Él es el único que puede derribar el muro de enemistad, como dice Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Algunas preguntas de reflexión. ¿Qué está dividiendo en nuestra vida? ¿Qué división hay en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra vida en sí? ¿No? Nuestra familia, ¿no? Mi familia, tu iglesia, tu corazón entre el mundo y tu fe. Puede haber una división también allí. Bueno, el propósito de Dios no es solo salvarte, es reunificarte, ¿no? Traer paz a tu vida, traer paz con Dios, traer paz en tu familia, traer paz en tu vida interior y reunificarte en Cristo Jesús. Cristo realmente vino a juntar lo que se había perdido, vino a perdonar al pecador desgraciado. El pecado había desgarrado y había roto al ser humano,
Bueno, Cristo vino a juntar eso, ¿no? Cristo realmente viene a darte paz. Cuando pones a Jesús como el único jefe y Señor de tu vida, las guerras internas en tu ser interior cesan y terminan. La paz realmente no es la ausencia de conflicto, no, es la presencia de un rey que gobierna y señorea todo. Déjalo a ese rey señorear tu vida y verás la paz en tu vida interior, en tu familia, en tu sociedad, en tu entorno. El último punto que quiero resaltar es: subirán de la tierra, dice el versículo 11 en la sección B. Vemos aquí algo maravilloso, algo profético, la ascensión del remanente. Y eso Pablo también lo expone en Romanos. La frase subirán de la tierra tiene doble significado. En lo natural habla del regreso del exilio. Subirán de Babilonia a Jerusalén, el pueblo judío, el pueblo de Israel. En lo espiritual habla de la resurrección de los creyentes. Es la promesa de que aunque estés en un valle de huesos secos, vas a subir. Esa es la promesa. No vas a quedarte en el lodo de la depresión, la mediocridad o el pecado. Hay una fuerza de gravedad espiritual que te empuja hacia arriba, hacia el cielo, hacia lo celestial, hacia Dios. Dios no te diseñó para arrastrarte sobre la tierra. Él te ha diseñado para volar, para subir. Implica un movimiento ascendente en tu vida espiritual, en tu fe, en tu carácter, en tu persona, en tu todo. Pero no es un esfuerzo humano, recuérdalo. Es el resultado de tener a un Señor, a un jefe sobre tu vida, a Cristo Jesús que gobierna y controle toda tu vida, el que ya ascendió a los cielos y te arrastra tras sí. Qué bella reflexión, qué hermosa meditación, ¿no? Y ese gran día de Jezreel, que también menciona el versículo 11, ¿no? La siembra de Dios. El nombre Jezreel realmente inicialmente significaba Dios dispersa, ¿no? Hay un juicio de parte de Dios. Pero el profeta lo invierte. El gran día de Jezreel será el día en que Dios siembre a su pueblo nuevamente en la tierra. En hebreo, sembrar es la misma raíz que Jezreel. Esto es realmente profético, esto es revelador para nosotros. Dios convierte nuestro lugar de escarnecimiento en un lugar de cosecha. El valle donde fuiste humillado será el campo donde Dios te siembre para dar fruto al 100%. El día más oscuro de nuestras vidas se va a convertir en el amanecer de nuestro verdadero propósito y significado. Y para concluir, la profecía que nos sostiene. Esta es la profecía que nos sostiene, nos da esperanza, porque hay una promesa detrás. Estos versos que hemos leído es la certeza de que al final de nuestra historia no lo escribe nuestro pecado, ni nuestro trauma, ni nuestra depresión, ni nuestros miedos, ni nuestros temores, ni nuestros enemigos. Lo escribe la promesa y la fidelidad de Dios que está sobre nosotros. Hoy el Señor nos dice: donde te dijeron que no tenías futuro, que no servías, yo te daré una descendencia incontable. Donde te dijeron que eras desechable, yo te llamo hijo amado. Donde todo estaba roto, yo lo restauraré, dice el Señor, y pondré un solo jefe, un solo Señor, que lo gobierne todo. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Dejemos de contar nuestros fracasos, dejemos de estar pensando en nuestro pasado y empecemos a contar la arena del mar, las promesas innumerables que tiene Dios sobre nosotros. Dejemos de mirar ese valle no seco de lágrimas y levantar nuestros ojos al jefe y al Señor. Él ya subió y tú y yo subiremos con Él. Que Dios te bendiga, querido amigo y hermano, y hasta la próxima.